Pues muchísimas gracias, Daniela. Para mí, de verdad, es un gusto estar nuevamente con la oportunidad de poder presentar un poco de la interacción de lo que estamos haciendo en la investigación, en mi tesis, sobre todo en el proyecto de economía circular, y tratando de integrar todos los elementos que corresponden a lo que es la inocuidad alimentaria con pues los riesgos emergentes y cómo estos pueden integrarse en los sistemas de gestión de las organizaciones para hacer una producción mucho más eficiente y poder hablar en los mismos idiomas que hablamos cuando estamos dentro de un ambiente productivo. Bueno, quisiera asegurarme de que la presentación se ve correctamente. ¿Todo muy bien? Sí. Perfecto. Pues bueno, esta masterclass está preparada para ustedes considerando que tenemos un mix de varios perfiles. Aquí tenemos personas que son especialistas en economía circular, personas que son especialistas en alimentos, en inocuidad, en sostenibilidad y otras personas que están tratando de conocer más acerca de lo que es este concepto. Así que, pues bueno, van a encontrar cosas o conceptos que tal vez ya conocen y otros que están siendo desarrollados en la investigación que estamos haciendo en el doctorado. Así que, bueno, con la intención de que pueda ser de beneficio y que pueda generar un valor para todos ustedes, si tienen alguna pregunta en especial, con gusto vamos a tener oportunidad de hacerlo al final y podemos tratar de considerar cosas que necesiten saber a profundidad. Algo muy importante es de dónde partimos. Si todos vamos a hablar de alimentos, el alimento culturalmente, que ese es el enlace principal de lo que nos genera el concepto de lo que es inocuidad alimentaria con economía circular. Alimento es algo que a nivel mundial nos diferencia y nos genera una individualidad específica a cada uno de nosotros. Nos crea un sentido de pertenencia. Es aquello que forma parte de nuestras tradiciones. También nos ayuda a engrandecer pues nuestra historia y también nos define o nos ayuda a definir quiénes somos, qué pensamos, qué sentimos y sobre todo el mercado en el que nos movemos. El alimento, para conceptualizarlo de manera particular, contiene ciertas características específicas o debería contenerlas. Se considera el alimento un derecho para todos y para todas en su concepto básico en el que debe ser nutritivo, inocuo, debe ser disponible y le he integrado dos elementos más en el concepto de suficiente y sustentable. Hablando específicamente de la propiedad de ser inocuo, que significa que no debe hacer daño a nadie, como un derecho para todos y para todas, es también un conector de impacto en el desarrollo humano y también nos ayuda a definir la oportunidad de crear mercados globales y poder establecer mecanismos de intercambio económico. Así que tres características importantes de la inocuidad son no solamente la salud, sino que nos ayuda a definir los conceptos de cómo mejorar las prácticas agrícolas, cómo mejorar el capital humano y generar una soberanía alimentaria. Y también nos ayuda a definir puntos de comercio, establecer políticas en el que podamos estandarizar la forma en la que se elaboran, se procesan y cómo se puede generar un intercambio que nos genere valor entre no nada más a nivel local, sino a nivel global. Mucho de este concepto va relacionado en el tema de salud pública y las Naciones Unidas, la OMS, nos ha definido
Dentro de todas las cifras que manejan, específicamente en el tema de enfermedades transmitidas por alimentos, se considera que 1 en 10 personas se enferman por un alimento contaminado. 600 millones de esas personas se enferman cada año por alimentos contaminados y 125,000 niños mueren por enfermedades transmitidas por alimentos. Así que el tema de inocuidad o la característica de inocuidad alimentaria se vuelve cada vez más preponderante. Y para poder asegurar que un alimento sea inocuo, se han generado muchas iniciativas y sobre todo se ha evolucionado en el concepto de cómo asegurar no nada más la disponibilidad, sino que sea un alimento disponible y que sea seguro para todos. Así que para poder establecer o asegurar que eso se cumpla, se ha desarrollado el concepto de cultura de inocuidad, estableciendo el concepto de cultura como un elemento de colaboración a nivel local y a nivel global, donde nos fomente un cambio en el pensamiento y que ese pensamiento nos conlleve a ser más asertivos. Y al momento de cambiar esos hábitos, nos lleve también a hacer un cambio en el comportamiento del día a día de cómo se procesan, cómo se producen y cómo se distribuyen esos alimentos. Y ese es exactamente el punto en donde vamos a empezar a interrelacionar digamos, el fomentar un pensamiento de hacer una producción lineal, hacer una producción circular a través de los elementos culturales. Como hablábamos, la cultura de inocuidad tiene un concepto muy específico en donde, bueno, hay gente que lo define de diferentes formas, pero de manera particular, el más estandarizado lo define el grupo de GFCI, que ha desarrollado el documento de posición de la cultura de inocuidad como valores, creencias y normas compartidas que afectan la forma de pensar y el comportamiento a través y a lo largo y ancho de una organización. Y no pierdan de vista este concepto, porque este concepto de inocuidad no nada más aplica solamente para alimentos seguros. Si ustedes se dan cuenta, habla de algo muy importante, que es pensar cómo hacer las cosas bien, cómo mantener una cultura en donde no importa si nadie nos ve, tomemos la decisión correcta. Y eso es exactamente lo que buscamos al tratar de tener una alimentación sostenible, integrando todos los elementos de la economía circular. Y así también dentro de las organizaciones, para producir en mayor escala, buscamos tener elementos de sistema de gestión. Y dentro de estos elementos de sistema de gestión, tenemos también aquellos que nos llevan a a validar que cumplimos con ciertos requisitos y obtenemos existen ciertas certificaciones que ostentan que nosotros hemos colaborado y hemos validado que cumplimos con ese sistema. Así, estos elementos son también parte de la integridad o la formalidad de un alimento. Y tenemos 4 pilares de manera particular que yo les expongo aquí, que nos hace tener algunos puntos como características únicas, que son los mismos que hemos hablado, que debe ser un alimento de calidad, que nos debe generar confiabilidad de que se ha producido de manera correcta, debe tener elementos de sostenibilidad que no comprometan el capital natural que estamos utilizando como materia prima para ese alimento, y deben cumplir con los estándares normativos, con todas las políticas públicas. Sin embargo, hay 2 elementos muy importantes dentro de ese sistema que hablan sobre cómo se produce el alimento desde su etapa inicial, desde que es concebido en el diseño del producto. Y la otra, establecer ese alcance de la forma en el que va a ser distribuido y que va a ser vendido hasta su destino final. Esos puntos que hablan del antes y el después nos empiezan a generar un enfoque basado a procesos. El enfoque basado a procesos es algo que muchos de ustedes tal vez conozcan o les suene en aquellos que han trabajado con las normas de ISO 9000 o ISO 14000, ¿no?
todos los sistemas de gestión tienen ese enfoque basado a procesos y es como se transforma toda una serie, cómo se sistematiza la producción alimentaria, ¿no? Desde el inicio hasta el final en el concepto de la granja a la mesa. Y bien, continuando con estos sistemas de gestión, dentro de cómo ha evolucionado las características de los alimentos, vamos a entrar en algo muy puntual. Y es que hemos transformado en los objetivos de desarrollo sostenible, para aquellos que no han trabajado mucho con ellos, no voy a ahondar mucho en esto, pero estos objetivos de desarrollo sostenible hablan o buscan acabar con la pobreza, proteger al planeta y garantizar la prosperidad humana al 2030. Son 17 objetivos, trabajan a través de 169 metas. Y dentro de esos 17 objetivos, cada uno de ellos tiene una interrelación con los alimentos. No todas las cosas que existen en el mundo se relacionan con los 17 objetivos, pero la producción de alimentos sí. ¿Por qué? Porque es algo que nos individualiza, es algo que nos genera o forma parte de nuestra cultura del día a día como ser humano. Sin embargo, de las cosas que vamos a enfatizar dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para la economía circular en la inocuidad de los alimentos, es importante hablar del objetivo número 2, que es hambre cero, donde contribuye a la seguridad alimentaria y reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos. El número 12, que es producción y consumo responsable, que habla de la mejora de las prácticas en materia de inocuidad alimentaria, busca tener alimentos certificados. Y voy a meter uno más, que es las alianzas para lograr los objetivos. Ese tal vez no lo hace directamente, pero lo va a enriquecer mucho más, porque la economía circular no puede funcionar en una organización sola. La economía circular busca relacionarse a través de compartir las entradas y las salidas para que genere un valor y ese valor no vaya directamente a un producto al desperdicio, al vertedero, sino que pueda tener un crecimiento o pueda regenerarse de una manera natural o compartida. Y para eso necesitamos la colaboración de todos. Esta presentación muy probablemente la va a compartir la universidad y los invito a que puedan estudiar cómo cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible se relaciona directamente con la producción alimentaria. Y ahora vamos a hablar un poco del concepto particular de lo que es la economía circular. Hace tiempo tuvimos por ahí la oportunidad de tener un conversatorio sobre el concepto, la definición de economía circular. No hay una todavía definida. Incluso hay un documento donde se han estudiado más de 150 significados de la economía circular. Este es mío, es muy particular, ¿no? Y lo he ido relacionando más a las actividades en las que me especializo, que es la producción de alimentos. Y este concepto se los comparto. Es el sistema económico que extiende la vida útil de los productos y procesos a través de la optimización de los recursos en su estado viable de los procesos de producción, distribución y consumo mediante las estrategias de reducir, reusar, regenerar, recuperar y reciclar con el objetivo de lograr el desarrollo sostenible, calidad medioambiental, prosperidad económica, equidad social en beneficio de las generaciones actuales y futuras. ¿Y qué tal? Mucha gente solamente piensa que en la economía circular, o cuando vamos a hablar de sostenibilidad, es que yo reciclo, yo separo, no desperdicio. Es que es mucho, mucho más en realidad lo que significa el tener un alimento sustentable. Y la economía circular es una partecita. No habla solamente de una economía verde, habla de muchas cosas más. Es hacer una transformación del pensamiento sistémico. Y como vamos a irlo relacionando más en la producción de los alimentos, la economía circular de manera particular integra todas aquellas características que hablamos de este sistema de gestión en el tener un alimento apto de la granja a la mesa, más
la evaluación del ciclo de vida útil, considerando entre estos dos elementos aquellos peligros o puntos de impacto o de desperdicio que deban de ser controlados o eliminados a través de reducir, reusar, regenerar, recuperar o reciclar, que no genere o no provoque un desperdicio con un alto impacto que a su vez nos genere otros problemas específicamente relacionados al cambio climático. Y todo este concepto vamos a relacionarlo ahora con la salud pública, porque recuerden que estábamos hablando de lo que es la inocuidad alimentaria, de lo que es aquello que un alimento no está elaborado en las condiciones correctas y nos va a hacer daño. La salud pública se define como la aplicación de las ciencias biológicas, sociales y de la conducta al estudio de los fenómenos de la salud en poblaciones humanas. Así que el comportamiento también forma parte de este concepto de salud pública, en donde ahora no es nada más una definición particular, sino habla de cómo en poblaciones en particular o en algún tipo de dimensiones específicas afecta cierta problemática. Y la salud pública tiene 3 dimensiones particulares que se dividen en las áreas de aplicación, enfocándonos en a quién va determinado la problemática o cómo se lleva ese análisis, qué es lo que se busca mediante hacer la evaluación de los programas de salud pública, o la dimensión sobre las bases científicas, que tiene 3 ejes, sobre las ciencias biológicas, ciencias sociales y las ciencias de la conducta. Para la inocuidad alimentaria, todas estas dimensiones son aceptables. Para la economía circular, como un problema que puede generar también una relación directa con la salud pública, existe aquella que es la salud ambiental y ocupacional, que habla cómo los efectos ambientales o los efectos generados por alguna acción que genere otro peligro o riesgo que se considere relacionado al cambio climático, entra en este eje o en esta dimensión de preocupación nacional o preocupación global, en donde las organizaciones a nivel global se establecen ciertos programas de prevención y de control. Por ahí creo que están abriendo algún micrófono. Si me ayudan, por favor, a cerrarlo. Gracias. Y ahora vamos a hablar un poco del concepto de lo que es la economía circular en la producción de alimentos inocua. Esto es otro derivado de lo que es cómo producir sin desperdiciar. Hablando de desperdicio es también hablar de energía y hablando también de materiales y subproductos, ¿eh? Así que este concepto se puntualiza, es la transformación del sistema agroalimentario que fomenta a través de la circularidad de la producción, distribución y consumo de productos frescos y procesados hacia la neutralidad climática, controlando las fuentes de desperdicio, los peligros a la salud de los consumidores por riesgos emergentes y las prácticas que comprometan el capital natural viable para las generaciones futuras. Así que, ¿qué quiere decir? Que también estamos considerando en la economía circular que no exista un uso de ese capital natural en donde no podamos mantener esas mismas condiciones de soberanía alimentaria. Y es que cuando hablamos de cuánta es la cantidad de alimentos que se desperdicia actualmente, estamos hablando que la tercera parte de los alimentos producidos terminan en una condición imposible para su uso. Si nosotros relacionáramos con la cantidad de capital natural que se necesita para poder cubrir las necesidades alimentarias a nivel global, esa tercera parte podría realmente ser utilizada o cubrir con ese tamaño de problema. Solo que no tenemos la oportunidad de esa viabilidad
ni tampoco tenemos la forma de distribuirlo, ni tampoco la vida útil es suficiente para poder utilizar de la manera adecuada o la manera correcta ese alimento que se desperdicia. Si nosotros empezamos ahora a relacionar los conceptos de lo que son economía circular, sostenibilidad y producción alimentaria inocua, vamos a empezar a entrar a hablar ahora de peligros y riesgos asociados con los alimentos. Aquí las personas que forman parte de la industria alimentaria conocen este concepto muy bien, que es la metodología HACCP, el análisis de peligros y puntos críticos de control. Se hace un análisis muy específico considerando en cada una de las etapas del proceso aquellos peligros físicos, químicos y microbiológicos que pueden llevar a tener un peligro de seguridad alimentaria significativo. Con base a esa significancia y con base a la probabilidad de esos peligros, se definen los puntos de control o los puntos de prevención. Algunos de estos son riesgos que no necesariamente van directamente asociados a la salud o que pueden llegar a matar a las personas, ¿no? Recuerden que las enfermedades de transmisión de alimentos han dejado a través de los años pues experiencias o historias muy graves, desde alimentos contaminados, por ejemplo, leche en niños, donde murieron niños, por alérgenos mal manejados, donde acaba de morir una chica en Europa porque un alimento estaba contaminado por proteína de leche. Y así podemos empezar a conocer muchas de esas experiencias o muchas de esas historias que han sido además muy lamentables. Sin embargo, también si empezamos a conocer cuáles son los peligros emergentes o el concepto de peligro emergente, vamos a tener otros peligros asociados que forman parte también de aquellos que deben considerarse dentro de las organizaciones. Y son aquellas afectaciones sociales, normativas o económicas que influyen en la imagen o en un incumplimiento o en la incertidumbre de poder de poder tener un alimento completo y disponible. Ahora, hay otros problemas que son muy relacionados al cambio climático. Y no nada más aquellos generados por el cambio climático, sino también por algunas otras condiciones que se han venido dando en los últimos 10 años. Estos son exactamente los problemas que buscan solventarse a través del compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En específico, para la seguridad y inocuidad alimentaria, hemos detectado aquellos que se refieren a la pobreza, al hambre, el desabasto, migración, sequías, energías sustentables, la afectación de los suelos, los conflictos sociales, los plásticos, pérdida de biodiversidad, culturas, las guerras, las nuevas economías y la digitalización. A través de estos problemas hemos hecho una matriz o un análisis de materialidad para identificar cuáles de estos problemas tienen una mayor relación con la inocuidad alimentaria en la producción de los alimentos y que tengan una factibilidad para poder trabajarse, de los cuales hemos identificado que los de mayor relevancia son el desperdicio de alimentos, el desabasto de agua, empaques y plásticos sustentables. Esta matriz o esta evaluación lo hicimos con base a la urgencia de tener que acelerar soluciones que puedan aplicarse a esta problemática y la factibilidad de que sean realmente útiles o que sean realmente cosas que se puedan desarrollar. Casi todas las soluciones a nivel corporativo en las grandes organizaciones buscan o estar enfocadas a disminuir el consumo energético. Pero no hay relacionado todavía algunas soluciones que deben de acelerarse para disminuir o mejorar la calidad de sus empaques, disminuir la cantidad en el desperdicio de alimentos o equilibrar el capital natural que utilizan al momento de aumentar su volumen y sus indicadores en las ventas. Y aquí, entonces, vamos a identificar que estos riesgos en los productos
¿no? Tienen una relación simbiótica en donde unos van enfocados en la inocuidad alimentaria, donde habíamos dicho que era para que no hicieran daño, y otros en la seguridad alimentaria, pensando en que debe de haber una disponibilidad y viabilidad de esos alimentos. Para la inocuidad alimentaria, nosotros buscamos mitigar los peligros o controlar los peligros enfocados a la salud de las personas, salud animal, ecosistemas marinos y diversidad en la fuente de nutrimentos. Tiene que ser un alimento completo y nutritivo, recuérdenlo, es una de las características definidas desde las Naciones Unidas, desde la FAO. La seguridad alimentaria habla de esa disponibilidad. Entonces, los riesgos en los productos van relacionados a las afectaciones al medio ambiente, al capital natural, a la prosperidad y ciclo de vida y las estructuras sociales y económicas. Y cuando nosotros vamos entonces metiéndonos cada vez más en la interrelación de estos alimentos, cuando nosotros buscamos o mapeamos cómo es la forma de producción de un alimento en particular, nosotros iniciamos con los fundamentos científicos, con las bases de cómo debe ser una producción correcta. La FDA lanzó un concepto desde hace un par de años, más o menos 3, 4 años, donde buscaba la modernización de la inocuidad. Así que nosotros lo hemos transformado un poco y le hemos puesto el concepto de que no nada más debe ser una modernización de la inocuidad, sino debe integrarse al proceso de consumo responsable. Y los elementos de los que hablaba la FDA, ahora los integramos en donde la ciencia de datos es una herramienta que ayuda a acelerar el proceso de cómo usar la información que se han generado durante los últimos 20 años, 30 años y que tenemos disponible, en donde nada más tenemos un gran histórico. Y esa base de datos o esa gran base de datos nos puede dar mucha información para relacionarla y conocer cómo es verdaderamente el comportamiento de un alimento en ciertas condiciones climáticas, en cierto tipo de suelo, con cierta cantidad de agua, o cómo realmente nosotros podemos interrelacionar algún tipo de mercado en especial para que podamos lograr para mantener una producción local que complemente o que sea base para la nutrición de ciertas poblaciones que actualmente son vulnerables. Otro de los puntos muy importantes es considerar las nuevas tecnologías para poder identificar aquellos peligros que se van desarrollando ahora con mayor frecuencia o con mayor rapidez, y tratar de esto, interrelacionarlo en poder modificar el pensamiento de hacer una producción lineal y tener un pensamiento sistémico en donde no se generen ni riesgos ni desperdicios. Esto va interrelacionado en la cultura asertiva, que es exactamente el concepto de una cultura de inocuidad que nos lleve a integrarlo a la economía circular. Y entonces ahora sí, ese concepto que nosotros teníamos de la cultura de inocuidad, podemos transformarlo y entenderlo con ciertas dimensiones que lo hacen más factible y enriquecedor. La cultura y el comportamiento asertivo para la economía circular es la forma en que tomamos las decisiones en el ámbito de nuestra responsabilidad dentro de la organización y colaborar en identificar el mayor valor posible con énfasis en la inocuidad y en la producción responsable de la granja a la mesa. Aquí nosotros estamos poniendo como ejes principales el trabajar sobre tener procesos responsables y sostenibles, ingredientes de una fuente segura y empaques que no nos generen un mayor desperdicio, ni una mayor problemática, ni en volumen, ni en una condición de gases de efecto invernadero. Las dimensiones particulares para la cultura las hemos integrado con las de la cultura de inocuidad en el concepto de la cultura habla de la misión y valores dentro de la organización, aquellas que van relacionadas al comportamiento de las personas y cómo debe ser reconocido su comportamiento y esas acciones asertivas, y la resiliencia en la adaptabilidad y consistencia de sus acciones. Hemos integrado 3
que hablan de manera específica en que debe modificarse el diseño de los productos. Recuerden, la economía circular habla de ese nuevo diseño, de esa nueva forma de repensar las cosas para poderle darle un ciclo, un valor mayor a lo que actualmente está definido. Y es otra vez de la evaluación del ciclo de vida. El ciclo de vida es un concepto que va relacionado directamente ahora a los riesgos emergentes, aunque no es su fin habitual. Lo que estamos tratando de desarrollar en el proceso de investigación del doctorado es cómo estos dos conceptos pueden trabajar de manera común. Los factores de riesgo emergentes en la alimentación hablan del cambio climático, son tres, así como hablábamos en la inocuidad de físicos, químicos, microbiológicos. Para la economía circular estamos integrando aquellos que son por un cambio climático, por malnutrición o que generan una resistencia antimicrobiana. Estos tres riesgos emergentes nos hacen que el alimento o no sea nutritivo porque está modificando las condiciones, sobre todo en cantidad de nutrimentos viables, por el cambio climático que no tengamos el suficiente capital natural, o con la resistencia antimicrobiana, donde se están mutando los microbios originales o las cepas originales del microbio, y que estos microorganismos ya no podamos controlarlos a través, ya sea de manera natural o a través de un antibiótico que controle la enfermedad que estos producen, ya sea que afecte al suelo, que afecte a la producción, que afecte al ambiente donde se desarrolla o al alimento mismo, y esto conlleve a la salud de las personas. El análisis de ciclo de vida es una evaluación de entradas y salidas, y lo que lleva como producto es la evaluación del impacto ambiental en 3 puntos: en la huella hídrica, en la huella de carbono y en el impacto ambiental. Voy a irme un poco más rápido por aquí porque creo que ya me estoy pasando el tiempo. Y bueno, tal vez aquí lo podemos nosotros entender un poco mejor. Estamos hablando de cómo se compara lo que yo les hablaba del plan HACCP, que es el análisis de peligros y puntos críticos de control, y en la evaluación del análisis de ciclo de vida. Hace tiempo por ahí estábamos discutiendo un punto de cómo poder asegurar que el desperdicio de alimentos se pueda aprovechar y cómo asegurar que nosotros podamos tener productos o poder hacer un upcycling de estos productos que ya fueron procesados o que incluso ya han estado en los almacenes o ya hayan tenido un punto de contacto en los restaurantes o hoteles, ¿no? Y que puedan ser utilizados sin ningún problema. Así que me he dedicado en los últimos días a investigar no nada más la parte de digamos, de los huecos normativos que hay, de los vacíos legales que aún existen, y cómo estos pueden ser utilizados de manera segura. Y es a través de este análisis de peligros. Y es que cuando se hace de la manera correcta, uno identifica las condiciones de control, prevención y las acciones correctivas en caso de que exista un peligro verdadero en los alimentos. Este plan HACCP, de manera particular, es un ejemplo muy, muy general de cómo se hace la elaboración de queso. Si ustedes se dan cuenta, está definido de manera lineal, porque así es la forma en que se produce el día de hoy. La intención es que nosotros identifiquemos exactamente esta producción lineal de los alimentos y no nada más definamos aquellos peligros físicos, químicos y microbiológicos, sino también identificamos aquellos en donde se genera cierto tipo de residuos. Hablando de residuos, no nada más es algo material, sino también energía. Y al momento de hacer de identificar y poder cuantificar cómo es ese tamaño de impacto, nosotros podemos establecer un programa de control que disminuye o elimine esa cantidad y que podamos nosotros colaborar en que otra organización pueda aprovecharlo o regrese a nuestro proceso productivo de una manera segura,
o se ha transformado en algo completamente diferente. Vamos a ver un ejemplo a continuación de cómo podemos manejar esto desde el diseño del producto y desde el diseño del proceso. Aquí existe un punto muy importante que es no todos los elementos de la metodología HACCP se pueden relacionar o se pueden trabajar al mismo tiempo con el análisis del ciclo de vida. Análisis del ciclo de vida, para los que son de la industria alimentaria, no es analizar y definir la fecha de caducidad del producto. No, recuerden, es la cantidad de impacto. La cantidad de impacto. Eso es lo que nosotros vamos a obtener con este análisis para poder identificar esos puntos de impacto y aquellos que sean significativos, establecer medidas de control, que es lo mismo que hacemos con el HACCP. Así que tenemos una relación directa en la primera etapa, que es la descripción del producto. Ambos sistemas tienen exactamente lo mismo. Se tiene que definir el alcance, dónde inicia y dónde termina el proceso. Y a través de esa descripción o esa definición de alcance es donde nosotros vamos a empezar a trabajar y empezar a hacer ese análisis de riesgos y peligros y cuantificar los residuos y la cantidad de energía que se utiliza. Se hace una definición y un diagrama de flujo que son complementarios. Después de esa etapa, se hace para el análisis de ciclo de vida un análisis del inventario y para el HACCP, análisis de materias primas. Prácticamente trabajan de la mano. Después de eso, se lleva a cabo una evaluación del impacto y para el HACCP se hace un análisis de riesgos. Recuerden, análisis de riesgos de HACCP habla de la probabilidad y de la significancia de esos peligros que nos pueden causar afectaciones significativas en la salud. Y en evaluación de impacto es aquellos puntos que nos hacen que tenemos una cantidad de pérdidas significativas. En la parte de interpretación, el sistema de análisis de ciclo de vida es completamente diferente a lo que nosotros obtenemos con el plan HACCP, que es cuando nosotros establecemos los puntos críticos de control, su sistema de acciones correctivas y preventivas, y cuando hacemos la validación y verificación del plan HACCP. Y en el último punto, que es establecer aquellas condiciones de mejora continua, prácticamente vuelven a integrarse ambos elementos. Una de las cosas que quería demostrarles como un elemento realmente de lo que se produce en la industria alimentaria cuando ya se procesan los alimentos, puede llegar a ser un problema de salud pública significativo. Hace no más de un año, en octubre del año pasado, se publicó el reglamento de la Unión Europea para el manejo de materiales y objetos de plástico en contactos con los alimentos. Y aquí ya empieza a conceptualizarse como una condición de salud pública al momento de tener una exposición de plástico, sobre todo por condiciones de plásticos con residualidad química, que afecta directamente a la salud humana. Y les voy a presentar casos muy particulares en donde al día de hoy ya la asociación se ha considerado ya como un factor de riesgo para el cáncer la presencia de microplásticos en los organismos, en los seres humanos. Y no como una causalidad pequeña, sino es un riesgo latente y preponderante. Al día de hoy, podemos nosotros encontrar en las etiquetas de los plásticos algo así como bioamigable, 3% reciclado, o advertencias como recíclame o material que se puede reciclar. O sea, un montón de etiquetas que realmente no nos dicen cuál es el fin previsto por el cual fue concebido desde el diseño. Estas dos botellas son las de mayor consumo en México
Con estas hicimos todo un estudio que les voy a presentar los resultados a continuación. Y en realidad lo que quería presentarles aquí es que todas las organizaciones pueden decir que utilizan X cantidad de material reciclado. Pero la verdad es que no existe todavía la forma en que se pueda controlar la forma o la reciclabilidad de ese plástico. Y de eso hay conciencia dentro de los gobiernos y a nivel global. El continente que mejor recicla o que tiene una mayor cultura es Europa. Y solo el 14% de esos plásticos se reciclan, de los cuales 2% se recicla de la manera efectiva. Así que prácticamente sigue yendo directamente al vertedero. Y entonces, realmente, si ustedes se dan cuenta, los envases no están hechos para que tengan un fin posterior, ni tampoco están hechos para que se reciclen correctamente. Estos estudios que ven aquí a continuación son 3. Este de aquí es un estudio en donde se detectó directamente en la placenta evidencias de microplásticos. Me gustaría poderles explicar un poco más aquí el flujo, pero bueno, por tiempo no va a ser posible. Pero a nivel celular, lo que ocurre es que a través de la presencia en la sangre de la madre, se abren ciertas, hay ciertas enzimas que abren la célula directamente en donde transmite ya a la placenta cierto tamaño de partículas y en cierta cantidad a la pared celular microplásticos. Ya los pueden encontrar, no se ha hecho análisis en niños, pero sí, esa placenta es la que alimenta directamente al feto en su proceso de desarrollo. También existe un estudio donde más o menos explica cómo la presencia en el ambiente de microplásticos entra a los pulmones y esto nos produce cáncer, validado ya en tejido, en cortes de tejido que se han visto en el microscopio, en donde existe ya esto como una causa principal y primordial de afectación directa. Y algo de lo que nosotros no podemos evitar es que la mayoría se ha detectado de microplásticos en las especies de atún de consumo viable, siendo uno de los productos básicos en la dieta de todos los seres humanos. Así que si nosotros tuviéramos que analizarnos al día de hoy, muy probablemente podríamos tener dentro de nuestros tejidos ya algunas células contaminadas. Y esto es muy triste, ¿no? Entonces, parte de todo esto, ahora ya lo podemos ir relacionando como realmente estos problemas emergentes nos están llevando a tener un problema de salud pública. Y ahora hablemos de más o menos de lo que le gusta a la industria alimentaria, hablar de cantidades. Y me van a decir, pero es que nosotros ya mantenemos una botella en donde el 30% de nuestro material es reciclado. Nosotros somos ya responsables y estamos trabajando en nuestro compromiso de tener una producción más acorde a nuestros objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Hicimos un estudio precisamente con estas botellas de mayor frecuencia, en donde sacamos el promedio de más o menos alrededor de 50 piezas. Una pieza en promedio de yogurt pesa alrededor de 18.6 gramos. De nuevo, si me ayudan a cerrar sus micrófonos, ya vamos a terminar. Muchas gracias. Cada botella, si nosotros estandarizáramos en 18.6 gramos esa botella, y nosotros pensáramos que una empresa, una sola, sabiendo que en el mundo hay un montón de empresas de yogurt, que una sola empresa generara 1 tonelada de producción y en México diaria. Eso significaría que son 5,000 botellas por tonelada de yogurt. De esto se estaría generando 93 kilos de plástico al día. Esos kilos de plástico, si nosotros le llevamos al mes, son 19.53 toneladas de plástico. ¿Dónde metemos todo eso si casi el 70% se va al vertedero? Al fin que reciclan, usan 30% reciclado, ¿no?
Y de eso en el año, 234.4 toneladas se van directamente al vertedero. Tomamos por ahí la información que hay de los últimos 10 años de la asociación pues, que regula la leche en México, de la Canilec, y con sus estadísticas hicimos un estimado de cómo sería para el 2021 partiendo de este tamaño de botella. Y eso sería entonces 28.498 toneladas de plástico anual. ¿Dónde cabe siquiera esa cantidad de botellas en nuestros vertederos? Si nosotros lo pensamos en 10 años, son 385.214 toneladas, que significaría 107 toneladas diarias en el 2021. Y un punto muy importante es que en México solo el 6.3% de la producción de plásticos se realiza usando materia prima de material reciclado. Así que prácticamente esa es la cantidad que la industria está mandando al vertedero todos los días, porque no pensamos en la forma en la que podemos nosotros hacer ese mismo producto, porque el producto nosotros lo necesitamos ese alimento, es base de la dieta de muchas personas. Pero ¿por qué no pensarlo de una manera diferente? Y estas son cosas que se están haciendo en Europa, en donde tenemos ejemplos, en donde el primer punto, como yo les decía, elemento básico de la economía circular, hay que repensar hacer las cosas diferentes. El primero, buscar hacer material y diseño que consideren tener un uso específico en el usuario final. Aquí, esto es el caso de un yogurt en una botella de vidrio, ¿no? Otro punto, buscar tener elementos que sean biodegradables, que aun cuando no haya una forma eficiente para reciclarse, no generen una mayor cantidad de impacto al ambiente y que nos ayuden a disminuir los gases de efecto invernadero. Aquí, no sé si se puede ver, pero por ejemplo esta tapita, ¿no? Está hecha con caña de azúcar. Y ahora hablemos del tercer punto, en este ejemplo, que también me encanta, considerar la forma en el proceso de reciclaje, ¿no? Aquí todas las partes son distintas, pero cada una puede reciclarse de una manera diferente. Algunas son biodegradables y las que no lo son realmente muy pequeñas. Y están hechas para que con toda facilidad el usuario final pueda reciclarlas de la manera correcta. Nosotros aquí en México tenemos un montón de diferentes formas de tener envases de yogur y de muchos productos, ¿no? Y casi todo, no nada más el envase, sino veamos que tiene todavía una fajilla, esa fajilla también es de plástico, algunas no son de plástico reciclado, porque también deben de considerarse la cantidad de tintas o la mercadotecnia que debe llevar ese envase. A veces los envases tienen directamente impreso en el envase original la información, ¿no? Y a veces esas tintas o esos químicos pueden afectar directamente por su forma en la que se descomponen en el medio ambiente, por la cantidad de químico que genera. Todo ese proceso, ese producto, no es un producto que está diseñado para la forma en la que se comercializa, no está considerado para la forma en la que el usuario final puede darle un destino a ese producto. Y me da risa cuando veo en los comerciales que te dicen, lava el envase, recicla o te transfieren esa responsabilidad. Y eso es lo que buscamos con la economía circular en una cultura completamente distinta. Así que si vamos a ser sustentables, ese es un concepto donde debemos de ser también responsables. Cualquier cosa que nosotros vayamos a considerar en el uso posterior, ya sea
en el servicio de alimentos en hotelería, en restaurantes o produciendo alimentos a gran escala, alimentos procesados o trabajando directamente en el campo, los alimentos deben de mantenerse al fin previsto de consumo en base a su funcionalidad sin perder sus características nutricionales. Y es que cuando perdemos alimentos, perdemos proteína, perdemos hidratos de carbono, perdemos fibra, perdemos vitaminas y todo eso. Todo eso también debe ser considerado en su disposición final para el fin último viable en la mejor manera posible, sin comprometer el medio ambiente. Y bueno, pues espero que les haya generado curiosidad lo que hemos hablado el día de hoy. Muchísimas gracias. Adelante, Dani. Muchas gracias, Paola, y muchísimas felicidades por esta clase. Tenemos muchos comentarios y varias preguntas. Yo en este momento me tengo que desconectar porque voy a entrar a otra sesión, pero alguien del equipo de la ERF se queda aquí también para moderar las preguntas. Yo puedo iniciar con la primera que tenemos y que me pareció súper relevante. Consulta. ¿Cómo visualizan la parte de evitar el fraude alimentario con relación a la economía circular? Es decir, la intención de aprovechar al máximo materias primas puede resultar también en un riesgo hablando en términos de fraude alimentario. Qué buena pregunta. De hecho, lo había marcado en alguna de las diapositivas por ahí. Para la inocuidad alimentaria, el concepto del fraude alimentario va relacionado en el alimento en sí, pero para la economía circular y para la sostenibilidad estamos hablando del greenwashing. Así que los dos elementos son muy similares. En el greenwashing nosotros estamos encontrando cuando un etiquetado en claims referentes a economía circular o economía verde o a ser sustentable, pone ciertos elementos, ya sea del material, del proceso o de los valores de la organización que no necesariamente se cumplen y se están enfatizando en su condición mercadológica. Para el fraude alimentario, no va solamente sobre la composición del alimento, existe también fraude alimentario por utilizar materias primas de menor costo, porque va relacionado en poderle dar una connotación económica con beneficio a quien lo produce. Así que prácticamente no es que sea una connotación diferente, sino son dos elementos que deben trabajarse en su análisis de peligros al mismo tiempo y establecer un procedimiento que evalúe y que evite que exista fraude o greenwashing en cualquiera de sus dos formas. Perfecto. Veo acá que también hay muchos comentarios. Excelente ponencia, nos dice AC, que no tengo acá el nombre. Fernanda también, información muy interesante. Paola, muchas gracias. Me dejas con muchas ganas de saber más. De eso se trata, de despertar la curiosidad y que sigamos explorando y guiando caminos para enriquecernos. Otra pregunta por acá. El planteamiento de aprovechar justifica. No entendí muy bien esta pregunta, Hanna. ¿El planteamiento de aprovechar y justifica la producción y consumo insostenible? Si no lo puedes aclarar por ahí por el chat, te lo agradeceremos. Otra pregunta, ¿a qué se refiere el upcycling en la parte de inocuidad y alimentos? Ok, el upcycling va enfatizado a poder repensar desde el diseño del producto en que el fin previsto del alimento o del empaque o de algunas partes de su etapa productiva, ¿no? Ese desperdicio que se genera en material o en energía puede entrar al mismo proceso productivo o a algún otro de una manera que genere un valor, no que se recicle, no que se envíe nada más digamos, sin un uso posterior definido, sino que entre de nuevo al mismo ciclo o a un otro ciclo, pero que tenga un valor mejor o igual al que originalmente estaba pensando. Voy a dar un ejemplo para el desperdicio de productos
que tienen una alta cantidad de almidones. Si existe una alta cantidad de desperdicio en el proceso productivo de almidón, ¿no? No necesariamente a veces se regresa al proceso productivo en un alimento. Es la base para generar otros productos como, por ejemplo, el pegamento que se utiliza para pinturas, pegamento para ciertos materiales de construcción o cosas que no necesariamente son alimentos, pero le estamos dando un valor, es una materia prima que sigue formando parte de ese proceso productivo, ¿no? Existen muchos otros ejemplos, ¿no? Pero la condición del upcycling es darle un mayor valor o un mejor valor y evitar que eso se vaya directamente al vertedero. Para la inocuidad alimentaria, en realidad lo que busca es que sea una forma de pensar que cuando nosotros hacemos en nuestra evaluación de análisis de peligros, nosotros todo eso que sale del producto no se vaya directamente a generar un problema de salud pública. Y no tiene más que dentro de ese sistema HACCP lo podamos identificar y lo podamos controlar de la manera correcta. Perfecto. Bueno, Paola, muchísimas gracias. Daniela se tuvo que retirar, pero yo me quedaré con ustedes moderando las preguntas. Me parece que esa pregunta era de Yana y ella nos explica que la pregunta es que se habla de aprovechar el desperdicio, entonces de por sí ya hay un consumo insostenible. ¿Eso justifica que se busque aprovecharlos? Sí, bueno, como que no entiendo un poquito más la connotación de la pregunta, pero en realidad lo que se busca con esta parte, bueno, la verdad no entiendo bien la pregunta, pero mira, ahí en Yana, específico, Yana, si nos Yana quieres, te quisiera. podemos abrir el micrófono. Ujú. Ay, ya, ahora sí puedo hablar, qué pena. Pau, no, pues pensé que lo había dejado como planteada, es que, bueno, se habla de que se habla del desperdicio, que el alimento está siendo desperdiciado, ¿verdad? Eso Sí, es parte de la base de la investigación, sí. Entonces, buscar aprovechar porque hay desperdicio y dar otros usos o dar algunas recomendaciones de reciclar o reutilizar, remanufacturar, justifica que de pronto siga habiendo desperdicio, porque finalmente parece que el punto final es el desperdicio. Es como nada más, pero bueno, es una pregunta, como has venido investigando bastante el tema, te quería preguntar si lo consideras. excelente pregunta. Ahora sí ya quedó claro. No, en realidad lo que es parte de la economía circular no significa nada más que tú tengas ahora un nuevo material, como obtengas una materia prima de esos desperdicios para generar un producto. En el análisis de ciclo de vida interrelacionado con el plan HACCP en la inocuidad alimentaria, lo que busca es que al momento de analizar todo ese proceso productivo identifiques también esos desperdicios y esas pérdidas. Para la industria alimentaria, mediante el plan HACCP, lo que haces es que cuando identificas esos puntos de peligro, estableces medidas de control para corregir, para evitar que haya un peligro. Sin embargo, para el análisis de ciclo de vida, lo que se busca es que al momento de identificar esos puntos de desperdicio o esos puntos que generan mayor impacto, establezcas o tomes en esa interpretación la decisión de establecer igual un plan de mitigación de impacto. Eso es algo que no se conoce mucho en la industria alimentaria porque no todas las grandes organizaciones están yendo a hacer este análisis, están yendo directamente a hacer sus programas de impacto ambiental con base a una posición o indicadores económicos, aquello que les genera más gasto. Así que lo están relacionando junto con sus compromisos de objetivo de desarrollo sostenible.
cuando en realidad deberían partir de hacer este análisis, de identificar los puntos más críticos, igual que con lo que hacen con la inocuidad, y esos puntos críticos, corregirlos, evitar que se genere ese desperdicio. Y si no es evitable, y si no se puede modificar el diseño del producto original a una economía circular, entonces buscar que ese fin pueda ser remanufacturado, regenerado, reciclado o que pueda reprocesarse. No sé Ah, si ahora Pau, claro, Pau, súper bien, porque entonces ahí sí ya me cierra la ecuación, que principalmente, bueno, me encanta, ¿sí? Porque esa es la ayuda de la economía circular, como no, porque verdad, si uno dijera, vamos a dar alternativas para el desperdicio, es como el greenwashing, ¿verdad? O sea, sigue haciendo uno sin, ¿verdad? Entonces, súper, gracias, buenísimo, y gracias, te felicito por representarnos. Gracias a todos. Gracias, amiga, gracias. Bueno, pues muchas gracias, Yana. Voy a continuar leyendo las preguntas del chat, pero igual pueden seguir haciendo preguntas por chat o como Manuel, en un momento te daremos la palabra, pueden levantar la mano y así vamos generando diálogo para que puedan abrir sus micrófonos. Nos pregunta, ¿qué implicancia tienen los microplásticos en la salud humana? Y si hay estudios. Sí, como les presenté, hay muchos estudios de la presencia de microplásticos en la salud humana. Hay muy pocos que han salido en los últimos años donde ya hay evidencia directa de que esa presencia de microplásticos es una causante directa para para el desarrollo de cáncer en diferentes órganos. La mayor parte de eso está relacionado a cáncer en los pulmones y cáncer en el hígado. El último y el más triste, que es el que yo les mostraba, es el que se presenta ya en la placenta. Eso tiene menos de un mes que salió y se dio a conocer ese estudio. Y eso es muy triste porque habla de que ese riesgo ya lo tiene directamente el niño desde que está, el niño en el que está en el cuerpo de la madre. Hay muchos, muchos, y con todo gusto los podemos compartir. Sí, estaría muy bien. Bueno, otra pregunta de Jacqueline Neira es, ¿cuál es su opinión sobre la recuperación de alimentos cuando tienen un tiempo corto de uso? Hay una gran diversidad de poder tener medidas de control o de eliminación de peligros en la transformación de los alimentos. Todos son válidos si tienes un sistema de identificación de sus peligros y estableces un plan de control adecuado. Realmente mucha gente piensa que, por ejemplo, los alimentos que se utilizan en los restaurantes no pueden ser todo lo que queda digamos, en su proceso o en sus almacenes en el día a día, que pueda tener un uso posterior. La mayor parte de las veces todo eso se envía para alimentación a animales o para algún uso posterior que necesariamente es de consumo humano. Como yo les decía, no tenemos un capital natural suficiente para poder nutrir a toda la población que hay en el mundo. Y no vamos a tener más porque no existe más suelo, porque no existe más agua, no existe más forma de poder tener más alimentos. Así que tenemos que ver cómo podemos hacer que ese alimento o no se desperdicie o cómo poder utilizarlo. Y ahí es donde entra la tecnología de alimentos. Tenemos muchas opciones para poder garantizar mediante un buen plan HACCP de mitigación de peligros que sea procesado de la manera correcta. Hay métodos de pasteurización, hay métodos digamos, de altas presiones, oleofilización. Hay muchos métodos para evitar que la cantidad de nutrimentos, hablando tal vez si queremos recuperar lechuga, no vamos a recuperar lechuga, pero podemos recuperar, por ejemplo, la cantidad que se puede desperdiciar en fibra, hidratos de carbono, en vitaminas, y que eso se utilice en algún otro tipo de procesamiento.
¿no? La forma correcta es con la tecnología correcta o el proceso correcto. Perfecto, pues espero que se haya respondido muy bien. Manuel, que tienes tu mano levantada, también si gustas puedes abrir tu micrófono para compartirnos tu pregunta. Gracias. Pues más que nada, hola Pau, ¿cómo estás? Hola, Otra vez gusto en verte. Bueno, pues yo nada más quiero reafirmar lo que Pau nos acaba de exponer. Aunque nosotros como Hola México no estamos directamente inmersos en los procesos de inocuidad y procesos alimenticios, lo que sí nosotros hacemos, como hacemos el rescate de las zonas de pesca, a través del rescate de los plásticos, así como de las redes, cabos, sogas, de la pesca industrial, artesanal, pues nosotros consideramos que contribuimos en impacto, si no directo, colateral, en el sentido de que nosotros, al disminuir el impacto negativo al medio ambiente marino por estos materiales que rescatamos y reciclamos y le damos un segundo de otra vida útil en otro tipo de industrias, pues cuando hacemos este tipo de rescates, de recolecciones, pues contribuimos directamente en la limpieza de los esteros, bahías, manglares, ríos, zonas costeras, en donde las especies pesqueras, que son incubadoras naturales de todas las pesquerías comerciales que conocemos y que ya empiezan a crecer y salen al mar, pues al hacer este tipo de actividades, pues disminuimos mucho lo que es la acidificación de esas zonas. Se vuelven menos ácidas, lo que hace que evita que se generen otros problemas ambientales, así como también con el tiempo la idea es de que los alimentos que llegan a nuestras mesas pues sean un poquito más sanos, ¿no? Que no tengan o que se prevenga la contaminación por microplástico, ¿no? Como ya se comentó, yo también he visto otro tipo de estudios. Hace poquito vi uno en donde se mencionaba que a la semana nosotros estábamos ingiriendo el equivalente de una tarjeta de crédito por microplásticos, porque el microplástico ya entró en la cadena alimenticia, no nada más en el área marina, sino también en la agrícola, en la ganadera, o sea, por todos lados. Entonces, sí es alarmante porque el mal uso que se le ha hecho para el destino final del plástico, pues es lo que no se ha tomado en cuenta. Como comenta Pau, pues se han hecho planes de manejo, se han hecho actividades para replantear el diseño de envases que sean más amigables o menos impactantes al medio ambiente. Pero lo que es bien cierto es que también falta una cultura a la sociedad, porque de nada sirve de que se hagan estudios, se hagan acciones, si la gente, las personas, pues no toman esa conciencia, ¿no? De que en lugar de que hagan un destino final de sus materiales plásticos o contaminantes al basurón que finalmente llegan al mar, bueno, pues que vean la manera de cómo reutilizarlos, ¿no? Entonces yo siento que también es una falta de cultura social, el hecho de que la misma sociedad contribuye a la contaminación por diversos materiales al ciclo de vida humano, ¿no? Nuestros alimentos. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, Pau, de que se hacen acciones, se hacen actividades con ciertos propósitos, se hacen replanteamientos, pero también es muy cierto que hay que involucrar a la sociedad. Por ejemplo, aquí en Hola México estamos trabajando muy de la mano con comunidades pesqueras, con los industriales, ya estamos trabajando con los municipios, precisamente generando sinergias de que contribuyan todos con su granito de arena y responsabilidades a cuidar su medio ambiente, ¿no? Que finalmente es su estilo de vida
y en algunos casos pues es su imagen y reputación, ¿no? Entonces, aunque no trabajamos, digo, directamente en la inocuidad, bueno, pues sí contribuimos un poco de manera indirecta a que esos procesos que hacen las industrias, bueno, pues se hagan un poco más limpias, ¿no? Y felicidades, Pau. Muchísimas gracias por tus comentarios, Manuel. Hagamos un proyecto juntos. Vamos a buscarnos por ahí, hagamos algo juntos. Me va a encantar trabajar contigo. Muchas felicidades. No, sí, ahí estamos a la orden. Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta o alguien más que quiera hacer alguna contribución. Inclusive si no vi alguna de las preguntas en el chat, pues háganoslo saber, por favor. Bueno, y si no, con todo gusto, está mi correo para ustedes. Está el de la universidad o el de Alimento Circular, paola@alimentocircular.org o paola@earthuniversity.edu.mx. Con todo gusto podemos tener una sesión y hacer cualquier proyecto juntos. Yo soy apasionada del tema de inocuidad y ahora el tema de economía circular y encantada. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Adelante, hay una persona levantando su mano. Hola, hola, ¿me escuchan? Es que estoy en una plena lluvia aquí y se escucha al fondo ahí, no sé si logran escucharme bien. Sí, se escucha. Bueno, mucho gusto, Paola. Muchas felicidades por esa excelente ponencia y que se le ve sobre todo el entusiasmo con el que plasmó nuestros corazones, ¿verdad? La información que nos dio a conocer, así que muchas felicidades por esa pasión que se le ve, se le nota. Una pregunta tenía yo nada más. ¿Qué están haciendo de la universidad o de su organización? ¿Qué acciones están haciendo para que los gobiernos, bueno, no solo México, yo estoy en Honduras, por ejemplo, puedan conocer o tener acceso a esta información? Porque lo que pasa es que, bueno, yo he participado en varios webinars de esta temática y me parece a mí, no sé si estoy equivocado, que hay demasiada información, ¿verdad? Por ejemplo, uno se mete a buscar economía circular y un montón de información. Entonces, de repente, hacer algún tipo de manuales o información que sea un poco más digerible para los tomadores de decisión, yo creo que sería bastante importante porque los datos que usted nos mostró, yo estaba asustada. Y créame que ya lo voy a empezar a compartir. No sé si me permite usar esa diapositiva que mostraba de los estudios, porque es demasiado impactante ver lo negativo, pues que estamos ya incurriendo en cosas de salud, que después a nosotros mismos nos va a tocar asumir esa responsabilidad, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, si han pensado, bueno, esa es como una idea, ¿verdad? Nada más esos manuales que sean un poco digeribles para los tomadores de decisiones, que realmente estos estudios puedan llegar a esas personas que están en los puestos de gobiernos, ¿verdad? Que sería muy importante. Y pues desde acá de Honduras, bienvenida, la reciben con todos los brazos abiertos. Saludos. Muchísimas gracias. Pues bueno, sí, realmente la universidad trabaja directamente con hacer propuestas en cambios o modificaciones de políticas públicas. Se han hecho conversatorios, se han hecho foros para definir algún tipo de principios y actualmente algo que estamos tratando de desarrollar es el primer centro de emprendimiento e investigación para el bienestar ambiental y alimenticio. Dentro de este centro, lo que nosotros buscamos es establecer programas de vinculación con organizaciones y con el gobierno y poder generar soluciones enfocadas a la problemática en particular. No existen en América Latina centros de este tipo. Buscamos que se mejoren las soluciones o que exista una aceleración en este tipo de proyectos que también le pueden dar un valor a la persona que los desarrolle y también generar material de propiedad intelectual.
Así también, lo que se busca en este centro es tener grupos de investigación y grupos de educación continua, como un programa que hemos lanzado, se llama el programa AJAL, en el cual les vamos a hacer llegar toda esa información, en donde buscamos que de manera presencial tengan 3 días de capacitación de alto nivel, ¿no? Y esta capacitación les enseñe de manera presencial con casos ya reales, ¿no? De cómo todas las herramientas que necesitan conocer para hacer esa transición a la economía circular y a un sistema de gestión verdaderamente sostenible. Espero que también el gobierno nos pueda escuchar, porque nosotros podemos generar muchas propuestas, pero la forma de generar políticas públicas a veces es muy lenta, es muy burocrático. Pero en los mismos grupos existe gente que puede influir, que llega a ellos y que, bueno, pues no sé si solo la universidad, pero sí dentro de los change makers que hay en estas iniciativas, pues empujamos mucho para que esta información llegue a quien debe llegar. Y bueno, seguiremos creciendo y te invitamos a que formes parte. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra participación. Igual, ya saben, tienen el chat, pueden levantar su mano. Pero bueno, igual antes de irnos me gustaría pedirles si pueden encender sus cámaras para tomarnos una fotografía del recuerdo. Muy bien. Ok, sonrían. 1, 2, 3. Perfecto, muchísimas gracias. También las fotografías les va a llegar a su correo para que las descarguen y la presuman en redes. Bueno, igual, pues Paola, muchísimas gracias. Toda esta información la van a tener en sus correos electrónicos para que estén al pendiente y pues la esperamos verlos en los próximos masterclass y en los próximos eventos que vamos a tener, así que hay muchas sorpresas que van a estar llegando a sus correos. Hasta Muchas luego, gracias. muchísimas gracias. 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 Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Gracias.